Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando de un tema al cual he mencionado muchísimas veces, sobre todo desde que volvió GoTime como lo conocemos hoy en día. No es que no lo haya mencionado antes, simplemente que es algo que últimamente hago más mención, es algo a lo cual le he estado prestando más atención. Es algo que he estado pensando y probablemente esta reflexión, si lo queremos llamar así, esté bastante incompleta. Entiéndase, esto no va a ser exhaustivo, es en parte una reflexión, que es la idea de lo que quiero que sea Script Time por lo menos de momento. Algo más basado en mi experiencia y más en reflexiones, intentando probablemente que sean más cortos que los últimos Script Time desde el punto de vista cronológico en los que los voy grabando. Pero bueno. ¿Cuál es la temática que vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a hablar sobre suposiciones. Y sé que muchos dirán, pero David, ¿qué tiene que ver esto con programar? Yo quiero aprender nuevas tecnologías, nuevas estrategias, frameworks nuevos y el futuro. Y seguro algo que ver de momento con lo que está de moda, blockchain o cosas por el estilo. Porque sí, si bien la inteligencia artificial era lo que estaba de moda hace 2 años atrás, hoy en día lo que está de moda es el NFT y blockchain. Lamentablemente este episodio no habla de esas temáticas. Lamentablemente para el que estaba esperando ese tema. Pero bueno, vamos directamente a lo que es el tema. Vamos a tratar de no perder el tiempo en este episodio antes de que alguien se enoje. Sé que alguien se va a enojar igual, pero vamos a hacer lo posible por no enojar a la gente de forma innecesaria. Así que bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? De suposiciones. Es un tema que pareciera no estar muy relacionados hasta que uno empieza a tener problemas y se da cuenta que muchas veces, por lo menos en lo que es mi experiencia personal y hablando con personas que me han pedido ayuda a la hora de resolver problemas o conversando directamente, esto fue algo que siempre estuvo presente directa o indirectamente. Casi siempre de forma bastante directa, sobre todo si el error es medio estúpido. Es un clásico. Hay errores que justamente se deben a esto, específicamente esto, razón por la cual le he prestado más atención cuando empiezo a tener problemas y muchas veces los problemas se resuelven casi solos. Es maravilloso. Pero bueno, ¿cómo puede ser que hablar de suposiciones tenga algo que ver con resolver problemas? Bueno, voy a hablar primero con un ejemplo, que creo que es el ejemplo clásico, y luego vamos a ir viendo cómo esto también impacta desde otros puntos de vista. En principio vamos a plantear la idea de resolver bugs. Estamos desarrollando algo y por alguna razón el software no se comporta como queremos, como esperamos. Esto que acabo de decir es bastante difuso, o sea, ¿qué significa que no se comporte como quiero o como yo esperaba? Casi siempre se traduce en, si estoy desarrollando una utilidad de línea de comandos, que el texto que me da como resultado no es lo que yo esperaba. Y si estamos hablando de, no sé, una página web, una aplicación mobile o cosas por el estilo, visualmente, es decir, la interfaz gráfica de usuario no refleja lo que yo quiero. Hay un comportamiento extraño, ya sea que no hay una animación que corresponda, un valor no corresponde, lo que sea. Esto casi siempre se debe justamente a un problema en el manejo de datos. O sea, el problema está mucho más atrás. Si bien uno se entera viendo la interfaz gráfica, ya sea por interfaz gráfica de usuario o interfaz de línea de comandos, en realidad el problema suele estar mucho más atrás. Hay veces que no, hay veces que el problema está literalmente en la interfaz gráfica de usuario y eso es otra cuestión. Pero cuando el problema se debe al estado de los datos, y esto es algo muy importante que no hay que olvidar, casi siempre un programa, ahí está, ahí lo digo bien, que consiste en un montón de algoritmos combinados, consta de un montón de datos que van a ir mutando o van a ir cambiando a lo largo de la vida del programa, siendo esos datos el reflejo de algo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, podríamos tener una lista de usuarios, podríamos tener un token de autenticación, podríamos tener imágenes, lo que sea. Datos. Muy en el fondo, nuestros programas son datos, que después los vamos a utilizar para mostrarlos muchas veces o para poder procesar o lo que sea. O sea, vamos a usar esos datos para algo. Y justamente en donde tenemos que prestar atención es en cómo se van modificando los datos, cómo se van manipulando los datos, de forma tal de que siempre obtengamos
el resultado deseado. Casi siempre uno se suele fijar más bien en la interfaz gráfica porque es lo más obvio, lo más visible. Bueno, yo recomiendo dejar de fijarse tanto en eso y empezar a asegurarse de que el código funciona como uno espera. En todo esto, el testing podría ayudar. Tema para futuro podcast. Pero bueno, vamos al caso de cómo una suposición puede rompernos la existencia, porque literalmente puede llevar a un nivel de frustración tal por un error sumamente estúpido, y justamente el error es una suposición. ¿Cómo suele suceder esto? Vamos a suponer algo sencillo, una función que toma unos parámetros, puede ser una función que está procesando un request que viene de internet. Este es un clásico. Nos viene un request de internet con lo cual tenemos como parámetro el objeto request. Vamos a extraer, por ejemplo, los parámetros del request. Con esos parámetros vamos a hacer una consulta en la base de datos porque, por ejemplo, quisiéramos tener la lista de productos que matchen con ciertos parámetros que vienen. ¿Por qué? Porque el request que estamos procesando es un request de búsqueda de productos. ¿Qué necesito para esto? Bueno, saber en base a qué tengo que buscar, o sea, cuáles van a ser mis filtros, ya sea los términos de búsqueda, o si pensamos en una búsqueda de productos como ser una plataforma de venta online, podemos pensar el tipo de envío, si es un producto físico, podemos filtrar por marca, podemos filtrar por antigüedad, podemos filtrar por un montón de criterios. Pero bueno, esos criterios van a venir en base al parámetro, lo cual vamos a utilizar esos valores para hacer una consulta a la base de datos en el formato que éste corresponda, finalmente obteniendo una respuesta y en base a esa respuesta, por ejemplo, podríamos devolver ya sea un objeto tipo JSON, formateado como nosotros querramos, o podríamos devolver un HTML el cual rellenamos con esos datos, más al estilo devuelve una página. Sea cual sea el caso, un clásico de los clásicos es que, bueno, no tengamos lo esperado. Puede pasar de que la función literalmente falle. Y esto es algo que detesto cuando me lo preguntan porque suelen cometer un error básico y que hay veces que me dan ganas de decir, mira, hasta que no aprendas a leer no vengas a preguntar. Porque hay veces que el error es sumamente evidente. Es algo, aprendan a preguntar en serio. No por una cuestión personal. Les recomiendo aprendan a preguntar porque lo van a necesitar, ya sea que tengan que hablar con compañeros, hablar conmigo, hablar con el buscador de preferencias. Si no saben hacer la pregunta correcta, muy probablemente no van a resolver un montón de problemas. Pero bueno, ¿a qué viene ese comentario? Bueno, por ejemplo, si la función falla directamente y falla en el sentido de que crashea, generalmente un crash suele ser informado mediante un mensaje de error. No es simplemente un, ok, hubo un problema, sino que si hablamos que yo, Python, PHP, lo que sea, suele haber un trace, el cual indica también cuál fue la causa del error. Un clásico, por ejemplo, en el mundo Java, no confundir con JavaScript, es un null pointer exception. O sea, hay un null y no se esperaba que hubiese un null ahí. Es uno de los errores clásicos, clasiquísimos. Hay otros tipos de errores, puede ser un error porque estamos accediendo a un índice fuera del límite, el típico index out of bound. Puede variar los nombres en base al lenguaje o la herramienta que estemos utilizando. Pero el error de tenemos una lista, un arreglo con 3 elementos y accedemos al elemento en 3. Y el problema es que solamente se cuenta el 0, 1 y 2. El 3 no existe, nos pasamos por 1. Hay algo que hicimos mal en el medio. Bueno, número 1. Si algo crashea, revisen el porqué. O sea, partan de ahí. ¿Eso resuelve los problemas? No, no siempre. Voy a ser sincero, no suele resolver siempre los problemas. Hay errores medio tontos, al estilo null pointer exception, que sí, ese es más fácil de resolver generalmente. Suele ser porque no inicializamos una variable, o porque algo que nosotros suponíamos, y acá es donde venimos al caso, no está funcionando como corresponde. ¿Cuál fue el error de suposición? Suponer que los datos venían bien hasta el momento. Y es un clásico problema que me encuentro con que cuando tengo que ayudar a alguien a resolver este tipo de problemas, o lo mismo yo, nada más que cuando me pasa a mí, no hago la autopregunta así, medio conversación como si lo estuviese haciendo con alguien más, sino que ya es algo que prácticamente lo tengo interiorizado, y tengo la manía de hecho hacer esa pregunta, es, ok, ¿qué variables tenés? Tales. ¿Qué valores tienen? Tienen que tener tal valor. A lo cual mi respuesta en esos casos no suele ser esta, pero es la que tendría que ser. ¿Y tienen esos valores? Porque una cosa es debería de tener esos valores y otra cosa es que los tenga.
El clásico problema del null pointer exception es la demostración de que no es así. El null pointer exception se debe a que, por ejemplo, tenemos una variable, la cual se llama current user. ¿Qué tiene current user? Los datos del usuario actual. ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros estamos queriendo obtener el ID del usuario actual o el nivel de acceso del usuario actual. Entonces hacemos currentuser.getID, por ejemplo. Eso es medio ya un detalle sintáctico, pero queremos acceder al ID del usuario actual. ¿Qué pasa si el usuario actual es nulo? No hay tal usuario, con lo cual no podemos obtener un ID de algo que no existe. Entonces, lo que va a hacer el programa cuando nosotros hagamos esa petición de, bueno, dame el ID del usuario que no existe, es obviamente fallar, porque dice, no puedo darte un ID de algo que no existe. Es lo más obvio, es como, bueno, voy a sacar dinero de esta billetera que no existe. Está muy linda la idea y está muy lindo que uno piense que así puede engañar a un comercio y decir, no, no, yo quiero comprar todos estos productos. No tengo dinero, pero en base a esta billetera que me acabo de inventar, estoy seguro que le puedo pagar. El comercio lo que va a pedirle, generalmente, es que se retire amablemente antes que tengan que llamar a seguridad o a la policía y tengan que hacerlo un poco por la fuerza. Bueno, ¿cuál fue el error en todo esto? La suposición, bueno, no mencionemos el caso del mercado, que ya sería hacer una estupidez. En el caso del programa, la suposición de que current user tenía un dato. Esa fue la suposición errónea. Y la cantidad de veces que veo que yo pregunto, ¿qué tiene la variable? O me responden lo que debería de tener, o me responden no sé. Y honestamente no sé cuál de las dos respuestas odio más. Porque se supone que tiene que tener esto. Y mi pregunta luego eso es, ¿y te fijaste? No, no me fijé, pero tiene que tener el valor. ¿Te fijaste? Y si me dicen no sé, creo que eso me molesta un poco más igual, ¿eh? Porque significa que no estamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Y eso es un problema. Yo entiendo que cuando uno está trabajando con sistemas los cuales está descubriendo, llamémoslo así, dígase típico, acabo de entrar a un trabajo nuevo y no sé cómo funciona todo y no está muy bien documentado, bueno, en parte voy a tener que hacer una labor de exploración. Pero en la labor de exploración, aunque sea para mí mismo, voy documentando un poco, decir, ok, esto veo que funciona así. Y no es necesaria que una exploración profunda de todo el proyecto para entenderlo en su totalidad para empezar a trabajar. Puedo ir aprendiendo sobre la marcha. Pero a medida que voy explorando, aunque sea lo que voy explorando, cual mapa de Age of Empire, aunque sea esa parte la voy iluminando, o sea, esa parte la voy esclareciendo para yo entenderla. Puede que exista el resto del mapa, en este caso sería el resto del programa, que no conozca cómo funciona. Bueno, de momento no me importa, pero por lo menos lo que está a mi alrededor y lo que tengo que manipular, tengo cuanto menos que saber para qué sirve, qué es lo que tiene. Obviamente a todo esto, ver los tipos de las variables ayuda mucho. Ver los nombres de la variable y de las funciones puede ayudar mucho, sobre todo si los nombres son coherentes. Lamentablemente no siempre se tiene esa garantía. Hay veces que el nombre original de la función representaba el uso original de la función, pero con el tiempo fue mutando su composición, ya que cambia su funcionalidad. Problema, preserva el nombre viejo. Bueno, y uno hace la suposición de que el nombre indica exactamente lo que la función hace. Tengan cuidado, ese es otro ejemplo de error de suposición. Hasta ahora muchos podrán decir de que estoy siendo sumamente vago al respecto sobre a qué me refiero con el problema de suposición. Ahora vamos a cosas más concretas, pero estoy presentando distintos escenarios. Cuando volvemos al caso de null pointer exception y nosotros estamos accediendo a una variable que se llama current user, whatever. Se entiende la idea. Sí, tengo que practicar pronunciación. Las preguntas que suelo hacer es, ok, current user, porque estoy viendo que me da un null pointer exception y el null pointer exception me da cuando quiero acceder al ID de dicha variable. ¿De dónde viene el current user? ¿Qué tipo tiene current user? ¿Tiene el dato? ¿Tiene todos los datos o está la variable incompleta? Porque, por ejemplo, el ID podría no ser obligatorio y después nosotros usamos la ID para otra cosa y bueno, ahí es donde se rompe. Asumimos que la ID existía cuando el ID no existe. Es muy raro que un ID no esté configurado, sobre todo cuando es la clave o el identificador principal de un elemento tal como un usuario. Se entiende de último una referencia a otra cosa que esté rota, pero no el ID. El ID es como medio fundamental. Si no está el ID es porque probablemente algo mal se hizo o estamos en un estado temporalmente inconsistente, lo cual también sería bastante grave.
Pero estamos viendo cómo suponer de que current user está bien puesto en esa variable es lo que está causando el problema. ¿Por qué current user no tiene lo que tendría que tener? Bueno, eso es ahora se convirtió en la nueva pregunta. Sabemos que el problema está porque current user es nulo. Y acá es donde uno tiene que empezar a ir moviendo un poco el conocimiento que tiene o ir moviendo la pregunta. Primero, cuando la aplicación falla, lo primero que se tiene que preguntar es, ok, ¿por qué falló? Bien, dice null pointer exception cuando estoy tratando de sacar el ID del current user. Bien, ya sé que el problema está ahí. ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, porque la variable es nula cuando no debería de serlo. La siguiente pregunta es, ¿y por qué está siendo nula cuando no debería de serlo? Sé que esto suena como medio estúpido o puede sonar como, oh, eso parece como un niño insoportable que no para de preguntar el por qué. Bueno, si quiere empezar a resolver los problemas en su vida, empieza a hacerse preguntas. Se va a topar con gente que le va a causar problemas por hacer preguntas, es cierto, pero a la hora de resolver un problema, sobre todo en programación, si uno sabe hacer las preguntas correctas, no necesariamente a un tercero, sino de uno empezar a hacerse este tipo de preguntas, va a ayudarlo a resolver mucho mejor sus problemas. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué el current user es nulo? Bueno, porque llamé a la función getCurrentUser y, bueno, yo asumo que getCurrentUser hace lo que dice. Bueno, estamos viendo que algo no está saliendo bien, o la función no hace lo que tiene que hacer, o yo tendría que agregar una comprobación sobre el usuario, o sea, si lo puedo obtener o no. Quizás es un comportamiento esperado de que el usuario no lo podamos obtener porque el usuario no está autenticado. Y si no está autenticado, no tendríamos que permitir, por ejemplo, esta operación de búsqueda, porque la operación de búsqueda solamente por alguna razón la queremos permitir a los usuarios autenticados. Bueno, acabamos de darnos cuenta de que nos topamos con un caso que se rompe. Investiguemos primero el por qué el current user es nulo. Si vemos que el current user es nulo porque es un comportamiento esperado, dígase, por ejemplo, que no está autenticado el usuario, y bueno, ¿nosotros queremos que el usuario esté autenticado para hacer esto? Sí. Es una condición. Ok. Significa que hay veces donde el usuario no va a estar autenticado y va a intentar hacer esta operación. Acabamos de encontrar un caso que no habíamos contemplado. Supusimos todo este tiempo y de forma errónea que siempre íbamos a obtener un usuario. Pero si analizamos un poco más en profundidad lo que está pasando, nos damos cuenta de que no siempre vamos a tener un usuario. ¿Dónde estuvo el error? Primero, que current user siempre iba a tener un usuario. ¿De dónde vino eso? De que asumimos que siempre va a haber un usuario actual. Y esa es una suposición errónea. ¿Cómo lo resolvemos? Y bueno, haciendo la suposición correcta. ¿Qué es lo que tenemos que asumir a partir de ahora? ¿Puede el usuario venir o no? Entonces ahora donde tenemos que tomar la decisión. ¿Qué pasa si no viene el usuario? Quizás podríamos contemplar el caso de que si no viene el usuario, lo dirigimos a otra página. O si no viene el usuario, no nos importa. Entonces estamos haciendo una comprobación totalmente innecesaria, quizás. O podríamos creer que, bueno, si viene el usuario, dejemos registro de que este usuario hizo tal operación para, por ejemplo, anotarlo en el historial del usuario, que este usuario hizo una búsqueda. Y si no está el usuario autenticado, bueno, no me importa, no dejo registro, simplemente. Pero sirve, por ejemplo, para que el usuario autenticado tenga un registro de las búsquedas que fue haciendo. Estamos viendo un caso en donde se contempla que el usuario pueda o no estar autenticado y nos importe poco. O sea, si el usuario está autenticado, vamos a dejar un registro. Si el usuario no está autenticado, no nos importa. Vamos a ignorar ese paso y continuaremos. Pero hasta ahora estábamos asumiendo que siempre íbamos a tener un usuario autenticado. Error. Podría no darse el caso. Hay casos donde podemos garantizar de que siempre va a ser así. Sí. Hay casos donde no lo podemos garantizar. En este caso estábamos asumiendo como que lo teníamos garantizado y nos estamos dando cuenta de que no. Entonces, acá es donde hacer las suposiciones correctas va a resolver nuestro problema. Podríamos pensar de que quizás no podemos permitir este tipo de búsquedas por la razón que sea a usuarios no autenticados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Decir, ok, si podemos obtener el usuario significa que el usuario está autenticado. Esa es una suposición que estamos haciendo. Bueno, pero no suena una suposición, no suena algo vago. No, una suposición no tiene que ser algo vago, al contrario. Tendría que ser lo más firme posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Primero, tratamos de obtener el usuario y nos fijamos luego de si lo pudimos obtener. Si lo pudimos obtener, entonces significa que podemos continuar. Si no lo pudimos obtener,
quizás tendríamos que redirigir a una página de problema, usted no tiene los permisos suficientes para hacer esto. Hacemos una redirección y terminamos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si el usuario estaba realmente autenticado, significa que lo vamos a tener, no vamos a redirigirlo fuera y vamos a poder suponer a partir de esa comprobación en adelante de que el usuario existe. Mejor dicho, el usuario está autenticado, no necesariamente que existe. Podría, dependiendo cómo esté diseñado, no existir, pero vamos a asumir que eso no pasa. Vemos cómo estamos haciendo suposiciones y suposiciones y suposiciones. Y cuando uno se da cuenta, uno vive en el mundo de la suposición. Uno asume más de lo que quiere imaginar. Y esto puedo dar un ejemplo muy simple. Cuando uno cruza una calle y ve que hay un auto a una distancia relativamente lejana, uno asume de que el vehículo no va a acelerar de repente para intentar atropellarnos. De la misma forma, uno camina con cierta seguridad cuando va por la vereda o cuando va por una plaza, porque uno asume que no existe una persona que tiene suficientes problemas en la cabeza como para querer subirse a la vereda o meterse a la plaza con un vehículo y llevarnos puestos. Uno diría, pero esa suposición es muy exagerada, la de que alguien se quiera, no sé, meter en una plaza para atropellarte. Sí, eso no quita que no hay gente loca. Perdón, a ver. Eso no quita que hay gente... como odio ese tipo de frases. Conclusión, hay gente loca. O sea, eso no quita que exista la gente loca. Entonces, existe la posibilidad. ¿Es extremadamente remota? Totalmente de acuerdo. Pero siempre uno se puede encontrar con alguien que está teniendo un mal día o no está muy bien de la cabeza y quiere atropellar gente porque, no sé, le gusta eso. Hay gente que tiene cada afición. Bueno, a esta persona le gusta atropellar gente cuando se siente mal. Por la razón que sea. Pero uno constantemente vive haciendo suposiciones. Asume de que no le va a caer un rayo, aunque eso es medio como que uno no lo controla mucho. Uno asume que un auto no va a acelerar de repente. Esa es la razón por la cual no tiene tanto miedo cuando uno va por la vereda o ve a un vehículo a una distancia lo suficientemente lejana como para decir, ok, si cruzo en este momento, a pesar de que sé que se está dirigiendo en mi dirección, no va a llegar a atropellarme porque yo claramente antes voy a llegar del otro lado de la calle. Después esa persona se vuelve loca, acelera, se sube a la vereda, no lleva puesto y se terminó. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ya ahí nos tendríamos que preocupar por otras cuestiones. Pero bueno, estamos viendo el cómo hacer suposiciones es algo bueno y es algo malo. Uno dirá, che, hasta ahora estuviste hablando de cosas horriblemente malas, o errores, fallas, y etc. ¿Dónde está el lado bueno de todo esto? Bueno, pensemos en el caso de que si yo puedo asumir de que getCurrentUser if logged in, por ejemplo, que me parece un mejor nombre que getCurrentUser, o que getCurrentUser devuelva y explicite en su tipo de retorno que es un tipo opcional, dígase que puede ser nulable. Entonces, bueno, en base a eso yo tengo la información suficiente para asumir de que el nombre o el tipo de retorno de la función es lo que dice ser, con lo cual yo puedo asumir, pues, si por ejemplo el tipo de retorno de getCurrentUser es el tipo user opcional, o sea, un user que puede ser nulable, perfecto, ya sé de que puede ser nulo, con lo cual tengo que contemplar ese caso. Yo puedo asumir eso. ¿Por qué? Porque está el tipo ahí. O si dice getCurrentUser if logged in, significa que, ok, puedo obtener el usuario actual si estoy logueado. Entonces sé que si no puedo obtener el usuario, no estoy logueado. Entonces, eso es algo a lo cual puedo prestar atención. El nombre me está declarando ahí mismo de que, ok, la función lo que va a hacer es traerme el usuario actual. Si es que me logueé. Si no me logueé, no me va a dar el usuario actual. Esa suposición la puedo hacer incluso sin necesidad de ver el cuerpo de la función. O sea, no tengo que meterme dentro de la función a ver qué es lo que hace getCurrentUser para fijarme que en realidad se fija en un singleton o en realidad lo que hace va y busca en la base de datos en base a un token que tengo guardado en un archivo. No me importa. Yo leo el nombre y puedo asumir que el nombre indica lo que hace. Hay que tener mucho cuidado con estas suposiciones. Hay veces que las funciones están mal nombradas. Y acá es donde yo les recomiendo nunca, o sea, si ante la duda, duden. Nunca asuman. O sea, no supongan. Si ustedes no saben lo que está en una variable, pero creen saber lo que puede llegar a tener, por las dudas compruébenlo.
Yo prefiero 1000 veces hacer ese ejercicio que uno podría decir, pero es redundante. Claramente acá va a venir un user. Pensemos en el caso de Java. A diferencia de lenguajes como Kotlin, como TypeScript, como Swift, donde uno tiene que explicitar de que un tipo, o sea, lo que va a haber una variable puede ser nulo o no. O sea, no todo es nulable. En esos lenguajes uno tiene que aclararlo. En Swift, por ejemplo, uno tiene que decir, bueno, si es de tipo user, es de tipo user opcional. O sea, yo tengo que declarar de que es de tipo user opcional. No puedo decir que, bueno, es de tipo user, pero puede venir un nulo. No. Si puede venir un nulo, es un user opcional. O sea, puede tener valor como puede no tenerlo. Si vamos a lenguajes como Java, eso no pasa. Si algo es de tipo objeto, puede ser nulo o no. Fin. Hay ciertas anotaciones que nos permiten aclarar si va a ser nulo o no, pero uno no está obligado a usarlas. Entonces uno puede decir, bueno, get current user. Ah, perfecto, me vuelve el usuario. En realidad un nombre más adecuado sería get current user if exists o if logged in o lo que sea. Pero get current user sería un nombre no del todo preciso. No es lo suficientemente preciso el nombre justamente. Entonces uno ahí estaría haciendo la suposición de que, ok, siempre me va a dar un usuario. Y en realidad hay veces que no. Quizás es un caso que se tendría que haber analizado previamente. Primero me tendría que fijar que está autenticado. Y yo sé que si está autenticado voy a poder obtener el usuario. O quizás puedo determinar si está autenticado o no en base a, bueno, voy a pedir el usuario actual. Si no me da ninguno, es porque no está autenticado. Podría ser el caso. Eh, Hay que tener mucho cuidado con este tipo de suposiciones. Pero si ustedes no saben lo que tiene una variable, o sea, si no me pueden agarrar y decir qué es lo que hace, y yo les voy a decir, antes de hacerme una pregunta de por qué están fallando las cosas, revisen la variable paso a paso. Acá es donde hacer un análisis lineal de lo que pasa en un programa ayuda mucho. Yo sé que hay problemas que son problemas, por ejemplo, de concurrencia. Son mucho más difíciles de analizar. Vamos a un caso sencillo. Un problema lineal, un problema clásico de una función. Si uno no puede agarrar una función, agarrar la primera línea y empezar a recorrer línea por línea y decir, bueno, esto es lo que tendría que estar pasando y contrastarlo con lo que está pasando realmente, significa que hay algo que no está haciendo. Usted no está entendiendo lo que hace su programa. Está asumiendo que su programa hace una cosa y en realidad no es así. Y está perdiendo su tiempo. Si a usted no le gusta perder su tiempo y quisiera resolver sus problemas, deje de hacer suposiciones en base a, bueno, yo quiero que funcione así. El mundo real no funciona en base a deseos. Funciona en base a acciones. Alguien tiene que accionar para que algo suceda. Sea uno o sea alguien más. No hay nada gratis. Alguien tuvo que hacer algo. Incluso si uno puede decir, bueno, yo no tengo que pagar por mi comida todos los días. ¿Por qué? Porque tengo algún amigo que es cocinero y le encanta cocinar. O tengo una pareja que le encanta cocinar y todos los días me invita a comer. Lo que sea. Puede ser. ¿Alguien pagó el precio? Sí. En ese caso sería mi amigo, mi pareja, quien sea que me está costeando la comida. Alguien lo pagó. Puede que la persona con muchísimo gusto diga, sí, David, yo te quiero regalar comida porque, no sé que te gusta comer y a mí me encanta cocinar y yo también tengo que comer. Entonces, toma, esta es mi forma de mostrarte mi aprecio. Está bien, es válido. O sea, no significa que yo tenga que pagar por todo. Significa que alguien tuvo que pagar el precio. Bueno, con los programas pasa algo parecido. No pierdan su tiempo de forma innecesaria. O sea, todo tiene, o sea, una razón de ser, las cosas no pasan solas. Entonces, revisen si las cosas suceden como uno espera que suceda. De hecho, lo que tendría que pasar constantemente es que lo que uno espera y lo que sucede son lo mismo. El problema suele ser cuando no es así. Cuando uno espera una cosa y sucede otra. Justamente ahí es donde empezamos a tener los problemas. Lo cual nos tendríamos que fijar el por qué empieza a haber esa discrepancia, en qué punto comienza la discrepancia. Eso generalmente consiste si hubo un crash, por ejemplo, ir al punto del crasheo y empezar a recorrer hacia atrás, reconstruir la historia hasta el punto donde vemos que empezó el problema. Porque el problema puede empezar en el punto del crash o el problema pudo haber empezado mucho antes. No asuman de que el problema está en el crash. El crash puede ser un síntoma. Es el clásico con las enfermedades. El problema es la fiebre. No, la fiebre no es el problema. Aunque a veces que si la fiebre se descontrola, puede llegar a matarte. Pero el problema no es tener fiebre, per se, generalmente. El problema es que tenemos una infección que genera nuestra respuesta inmunológica, que es tener fiebre.
El problema fue la infección, el problema no es la fiebre es solamente un síntoma. El crash en una aplicación muchas veces es un síntoma de que otra cosa en algún momento empezó a fallar. Puede ser en el mismo punto del crash, es el lugar más fácil para encontrarlo. Pero hay veces que no. Hay veces que la fuente del crasheo vino de mucho más atrás. Y hay veces que se debe a una inconsistencia en los datos. Y eso vino de algo que sucedió hace mucho tiempo. Puede ser un registro mal guardado en la base de datos porque hace, no sé, 15 días hubo un mal registro en la base de datos y recién hoy fuimos a buscar ese dato, lo intentamos usar en un caso y explotó. Y es como, ok, pero yo no hice este cambio hoy. No, no importa, ¿dónde viene el dato? La base de datos. Reviso la base de datos. Y cuando reviso la base de datos veo, hey, ¿por qué a este usuario le falta el ID? Todo usuario tiene que tener ID. ¿Por qué este usuario no tiene el ID en el formato que suele tener los ID el resto de los usuarios? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay algo que no está bien. Y el problema se debió a que, bueno, está bien, el usuario no tiene el ID. Ahora, ¿por qué el usuario no tiene el ID? Es una gran pregunta. Tendríamos que revisar qué fue lo que lo causó. Podríamos fijarnos en la última modificación. Y podríamos empezar a revisar los registros a ver cuándo sucedió qué sucedió a esta misma hora. Cuando se hizo este registro. ¿Quién hizo esto? Tal cosa, el registrador. Veo que el registrador tiene un defecto que muy de vez en cuando está permitiendo guardar datos sin un ID. Ok, el problema vino de muchísimo más atrás. ¿En dónde explotó? 15 días después, en algo que no tenía nada que ver. O sea, en un momento donde fuimos a buscar un dato de la base de datos, ahí explotó, cuando el problema fue una escritura que no tendría que haberse permitido nunca. Bueno, ahí es donde entran en juego las suposiciones. La forma de evitar muchas veces esto es tener un pensamiento lineal. Si uno dice, de hecho, ejercicio práctico para todo esto. Si uno piensa, bueno, en esta variable tendría que estar el nombre de usuario. Si tiene la posibilidad, ponga un breakpoint. Y si no tiene la posibilidad de poner un breakpoint, ponga un print. Y vea si es así. Se sorprenderá la cantidad de veces, sobre todo cuando tiene un error, en donde su suposición fue errónea. Y uno me dirá, ajá, todo muy bonito, David. Suena como maravilloso. Suena como error muy estúpido ese. Sí, antes de decir que los errores son estúpidos, se sorprendería la cantidad de veces que veo errores estúpidos, lo cual no significa que la persona sea estúpida. De hecho, cuando uno está un poco quemado, lleva a no darse cuenta de cosas tan obvias como esta. Por eso les recomiendo que revisen por las dudas esto. Me preguntarán, ajá, está bien, esto veo que está sirviendo para resolver bugs. ¿Sirve para algo más? Sí. Esto lo tomé nota al respecto cuando estaba leyendo el libro de Cracking the Code Interview, un libro que sigo leyendo. No lo estoy leyendo como debería, tengo que admitir eso. Pero me gustó uno de los ejercicios que plantea el libro. El libro consiste en un montón de problemas, así medio de algoritmia, enfocado en distintas cosas. O sea, va dividido por temática. Por ejemplo, hay problemas de listas, problemas de árboles, problemas de grafos, problemas de optimización, hay problemas de testing, hay problemas ¿qué más? De base de datos. Hay problemas de programación dinámica. Y se me están escapando varios más. O sea, hay un montón de problemas. Y uno de los problemas cuando hay problemas de escalabilidad. Y uno de los problemas básicos que planteó sobre testeabilidad, o sea, hacer pruebas de testing, era hacerse la pregunta de cómo uno testearía un bolígrafo. Algo tan simple como un bolígrafo. Uno diría, qué fácil. Un bolígrafo sirve para escribir en papel. ¿Estamos seguros? ¿Por qué estamos asumiendo eso? Obviamente yo caí en esa suposición. O sea, el libro me estaba haciendo la pregunta, ¿cómo testearía un bolígrafo? Y automáticamente mi respuesta fue, bueno, algo que sirve para escribir en un papel. Pero siendo que el libro me estaba haciendo la pregunta, ok, si me estás haciendo la pregunta, no me vas a hacer la pregunta por algo obvio. Ese, por ejemplo, es una suposición. Podría yo estar equivocado, podría ser una pregunta obvia. Y que no tenga sentido hacer una pregunta de ese estilo. Sí, el libro no estaba haciendo una pregunta obvia. El libro estaba aprovechando de que uno generalmente asume cosas. Y partía con este ejemplo. ¿Cómo probarías o cómo testearías un lápiz? O un bolígrafo.
Bueno, fácil, agarro un papel, agarro el bolígrafo y escribo sobre el bolígrafo el tiempo suficiente como para decir, ok, aguanta lo que tendría que aguantar y escribe lo que tiene que escribir. Maravilloso. Bueno, el libro plantea de soluciones un poco más interesantes y empieza a plantear preguntas. Ok, ¿sobre qué superficie queremos que escriba el bolígrafo? Quizás el bolígrafo queremos que sea bueno escribiendo sobre tela, o que sea bueno escribiendo sobre pared, o que sea bueno solamente escribiendo sobre papel. Quisiéramos que no sea tóxico, porque quizás quisiéramos que el bolígrafo lo utilicen niños. Entonces, esa es una restricción extra que estamos agregando. Quizás quisiéramos de que el bolígrafo tenga varios colores. O sea un solo color, quizás quisiéramos que sea trazo fino. En otros casos podríamos querer que sea un trazo grueso. Vemos que tenemos un montón de casuística y que nuestra bendita suposición de escribir sobre papel en ningún momento contemplamos. Bueno, ese es un ejemplo de hacer suposiciones erróneas. Yo caí completamente en esto y no se crean, no, esto me pasó hace mucho tiempo. Me habrá pasado hace mes y medio. Estoy leyendo muy lento el libro. También voy leyendo en paralelo con otras cosas. Y de rato tengo mis frenadas de lectura. Em, y me dejó un poco de, ok, no se me ocurrió o sea, yo sé que me está haciendo una pregunta trampa, pero no se me ocurre qué preguntar y veo que, ok, hay muchas cosas que preguntar. ¿A qué público está orientado? ¿Quisiéramos que sea bueno para escribir en toda la superficie o queremos que solamente sea bueno para escribir en papel? Porque la construcción que hay que lograr para un caso o el otro es muy diferente. Vemos cómo las suposiciones nos pueden llegar a jugar en contra y cómo algo que parece trivial podría ser más complejo de lo que uno esperaría. Y tal cual la prueba de un bolígrafo puede tener este problemita de suposiciones, imaginemos que algo tan sencillo como un bolígrafo nos puede causar este problema. Ahora vayamos a casuísticas más complejas. Si en algo sencillo las combinaciones posibles pueden ser horriblemente complejas, y en algo complejo, ¿qué es lo que nos queda? Por combinatoria sabemos que va a tender a ser peor. Entonces, hagamos nuestras suposiciones sabiamente. ¿Cómo podemos evitar hacer suposiciones erróneas? Preguntando. Es así de simple. Preguntando. Es un clásico de requerimientos. De hecho, yo lo veo en cómo resolvimos un problema en el trabajo, uno de los requerimientos que nos habían pedido, y cómo lo desarrolló el equipo de Android y cómo lo desarrolló el equipo de iOS, cuando el desarrollo tenía que ser el mismo. Nos dieron un requerimiento, no voy a entrar mucho en detalle al respecto, porque sería ya una cuestión más de funcionamiento interno. Pero bueno, la cuestión es que nos teníamos que alimentar de ciertos datos que íbamos a poder consumir de una API, que iban a llegar iguales tanto a Android como a iOS, y que se tenía que mostrar de cierta manera. Bueno, todo eso lo cumplimos. O sea, los datos vienen y el resultado lo mostramos como corresponde. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el medio? Desde que recibimos los datos hasta que los mostramos, tenemos que procesarlos y hacerle cosas a esos datos. Hay que utilizarlos. Bueno, la forma en que lo hizo Android y la forma en que lo hizo iOS fue bastante diferente. Cuando lo que queríamos resolver era lo mismo. ¿Está alguna de las dos mal? No, de hecho, por ejemplo, la versión de Android brindaba un grado de flexibilidad en ciertos casos, mientras que la versión de iOS estaba centrada en la flexibilidad en otros casos. Después teníamos que analizar si alguna de estas suposiciones implicaba algún daño en el resultado esperado. Conclusión a priori fue no. O sea, no vamos a necesitar ninguna de esas optimizaciones. A priori. Y después más adelante podríamos enterarnos que sí. Y bueno, el que corresponda tendrá que hacer la corrección. Pero viendo qué es lo que se esperaba, ambas implementaciones son correctas porque hacen lo que tienen que hacer. Ninguna de las ventajas de ninguna de las dos implementaciones es algo que se esperaba a priori. Y aún así, cada una la tiene. Y en cosas diferentes. Son mutuamente excluyentes las ventajas. Uno es bueno para ciertas cosas y el otro es bueno para otras. El futuro dirá cuál de los dos tuvo la razón o si nunca las necesitamos y hicimos la suposición de eso. Yo, por ejemplo, fui responsable de esa decisión en iOS. O sea, si preguntaran, che, ¿quién fue el que tomó esta decisión de por qué lo hicimos así? Yo tendría que decir, sí, fui yo. Supuse mal. Pero en algo que cuando vi cómo lo había hecho Android dije, no, no lo puedo creer. ¡Wow! ¿Cómo? O sea, ese fue un momento donde me quedó muy claro de,
cómo se nota que hice mi suposición y cómo se nota que el equipo de Android hizo su suposición. Y esto pasó hace 2, 3 semanas a lo sumo. Entonces, es bestial la diferencia. O sea, el cómo lo imaginamos fue muy diferente, siendo que visualmente se ven iguales. Que es la idea, o sea, visualmente tenemos que cumplir y cumplimos. Entonces vemos cómo las suposiciones pueden cambiar brutalmente nuestra toma de decisiones. Otro caso donde veo esto fue en mi última entrevista de trabajo. Cómo me odio hasta el día de hoy por una decisión que tomé en esa entrevista. No porque me arrepienta de haber hecho la entrevista. De hecho, gracias a Dios, pasé la entrevista y tengo el trabajo que tengo en este momento. Pero me acuerdo que el ejercicio técnico que me habían hecho hacer, yo tomé una decisión, hice una suposición y me até tanto a esa suposición, y lo peor de todo fue sin darme cuenta que me había atado a esa suposición. Porque siempre había resuelto problemas muy parecidos, que esa suposición siempre existía. Pero, en este caso, nunca se me pidió eso. El problema era lo suficientemente parecido, pero no era el mismo. Entonces yo me até a que tenía que yo llevar un registro de cierta cosa que nunca se me pidió llevarlo. Entonces llegó un punto donde literalmente me trabé y no pude avanzar y me trabé, y doy gracias a los entrevistadores que me dieron un empujoncito como, che, a ver, empecemos de nuevo, replantea todo y fijémonos para dónde avanzaste, y avancé muy poco y no pude terminar el ejercicio, lo cual tampoco era del todo esperado que lo terminen. Muchas veces los ejercicios que se plantean son más largos de lo que uno puede resolver en el tiempo que a uno le dan. Es esperable, la idea es ver cómo uno lo razona. Obviamente después me dieron el feedback y dijeron, che, mira, te trabaste ahí, por ahí medio como que hay cosas mejorables por ese lado, pero no iba tan mal. Y unas semanas después, porque me picaba ya el bicho de, ¿cómo se resolvería esto? Me puse a razonarlo un rato. O sea, siempre estuve como, tendría que sentarme a pensarlo y resolverlo de nuevo yo. O sea, por amor al arte nomás. Porque quiero saber cómo se resuelve. Tengo esa horrible costumbre de que si metí la pata en algo, quiero saber cómo se hacía bien. Sobre todo lo que es software. O sea, no me salió algo, bueno, quiero saber cómo se hace. O sea, no me salió, mostrarme cómo es. Y en este caso, bueno, le checo con un rato. Y en un momento me di cuenta de la suposición que hice y dije, y era verdad. Yo sabía que si resolvía, porque yo empecé a resolver, habían 3 peticiones que no estaban ordenadas de forma en el orden que había que resolverlas. Había que resolver 3 requerimientos. En realidad eran 3 subrequerimientos, subtareas. El orden en que las resolviera era indistinto, supuestamente. Pero como yo arranqué desde la primera, yo hice una suposición. Eso fue lo que me forzó a la suposición. Cuando lo resolví al revés, que yo dije, capaz que si lo resuelvo al revés, encuentro una mejor solución, en parte sugerido también por el entrevistador. Después me puse a ver, che, ¿qué pasaría si lo intento resolver al revés? Y me di cuenta de que el problema se resolvía súper sencillo, era mucho más entendible y el problema era una pavada. ¿Cómo me quise agarrar la cabeza en ese momento? Me acuerdo, fue de noche y todo. Era alrededor de 8 o 9 de la noche. Sí, sí, ese tipo de cosas me quedan muy grabadas. ¡Qué bronca que me dio! Gracias a Dios no implicó la pérdida de la entrevista ni nada. O sea, de hecho estoy felizmente trabajando. Y justamente en base a lo que aprendí de eso, hoy en día encaro diferente los problemas de ese tipo. Entonces sirvió la lección. Pero nótese como una suposición, como una atadura que me puse, tuvo ese impacto. Lo comento desde ese punto de vista un tanto eh, personal. De la misma forma hay que considerar esos casos extremos que uno diría, no, esto no puede pasar. ¿Seguro? Quizás puede pasar. El caso del usuario el usuario es nulo. Uno siempre esperaría que el usuario no va a ser nulo y podría pasar que es nulo. Es un caso que a uno se le podría estar escapando. Hay que considerarlo. ¿Qué pasa? Ya si uno quiere hacer, por ejemplo, una biblioteca robusta o una implementación de algo dinámico que va a usarlo alguien más, y uno podría querer decir, bueno, si vos me pasás los datos bien, yo voy a comportarme como corresponde. Y la pregunta que uno se puede hacer, che, ¿qué pasa si me pasan los datos mal? Y bueno, no sé. Si vamos a lo que es definición técnica, normalmente es como, bueno, si pasás los datos fuera de lo que es la suposición y el software se rompe, y bueno, era un comportamiento no esperado. Era un input no esperado, como, bueno, pone un número del 1 al 10. 15. Bueno, si el software empieza a andar mal,
es entendible, porque uno puso un valor inválido. Ahora, si vamos al mundo real, también hay que hacer el software lo más a prueba de estúpidos que uno puede toparse. Para los argentinos también se le dice APB, a prueba de boludo. Que es básicamente, ya sea un programa, una biblioteca, lo que sea, uno tendría que hacerlo lo más a prueba de fallas posible. Si le damos un input no esperado, la respuesta tiene que ser, me diste un input no esperado. O sea, no que crashee, de ser posible. Hay veces que uno puede asumir de que los datos van a venir bien. Tener mucho cuidado con ese caso. Asegurarse que realmente los datos vienen bien. Si los datos vienen bien, bueno, ya está, puedo usarlo. Por ejemplo, en el caso del usuario que puede venir nulo o no, pensemos que trabajamos en Java. Primero compruebo, ¿el usuario es nulo? Si el usuario es nulo, no permito que continúe. Ahora, después de eso, de hecho este patrón se lo conoce como salida temprana, dígase, no se cumplió una de mis suposiciones, corto el flujo acá, no dejo que siga. Bueno, después de esto, yo sí puedo asumir que el usuario no va a ser nulo. Sé que no va a ser nulo, porque en ningún momento lo estoy modificando, número uno. Y número dos, porque ya me fijé ahí arriba que no es nulo. Entonces, como sé que ahí arriba no era nulo, porque ya me fijé, y no estoy cambiando la variable en ningún momento, sé que no va a ser nulo. Podría darse ciertos casos muy específicos donde esa suposición se rompe, porque estoy ignorando el detalle, por ejemplo, que estoy hablando de una variable débil, o una weak reference, una referencia débil. Pero eso es algo muy específico de cierto lenguaje de programación que escapan a la suposición estándar. Casi nunca sucede eso. O sea, estoy hablando de casos muy raros. Pero bueno, ¿en qué puedo resumir todo esto que estoy diciendo? Bueno, podemos hablar sobre el concepto de restricciones, porque al fin y al cabo, una suposición podemos pensarlo como una restricción. Y a la hora de resolver problemas es muy importante tener en cuenta qué restricciones uno tiene y si éstas tienen sentido o no. Y hay veces que uno se puede dar cuenta de que uno necesita agregar restricciones y hay veces que uno tiene que quitar restricciones. Casi siempre uno pensaría de que no. O sea, uno está haciendo las cosas muy restringidas y hay que liberarse y hacer cosas increíbles y no. No, hay veces que agregar restricciones es buenísimo. Y hay veces que agregar restricciones puede ser para un dolor de cabeza. Hay muchas formas de pensar el tema de las restricciones. También las podemos llamar constraints. Si lo leen en literatura, casi siempre van a hacer referencia como, bueno, una constraint, una restricción, es lo que significa, básicamente. Pero eh, hay que tener cuidado con las restricciones que uno pone. Casi siempre uno escucha la frase, hay que pensar fuera de la caja. Y hay veces que uno tendría que empezar a pensar dentro de la caja. Por querer dar una flexibilidad que nadie pidió, uno se está complicando la existencia. Por ejemplo, uno podría, dada una lista de palabras, estar buscando, yo quiero la palabra, quiero saber cuántas letras tiene la palabra más larga. Bueno, ahí es donde uno puede decir fácil. Busco la palabra más larga, obtengo su longitud y la devuelvo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que no puedo crear substrings? Imaginemos que yo tengo un texto gigante, o sea, un solo string, y yo no puedo crear otro string. Esa es mi restricción. Yo no puedo crear otro string. Y yo tengo que saber la longitud de la palabra más larga. Algunos podrán decir, no puedo. Si no puedo obtener los strings, ya está. O, por ejemplo, yo tengo el texto y uno diría, bueno, fácil. Primero divido en palabras, o sea, obtengo una lista de palabras y después busco ahí. No te permito hacer eso. No puedes trabajar con arreglos. Solamente puedes usar ese string. Y quizás alguna otra variable más. Pero no puedes crear otros string o string que sean un pedacito de aquella otra. Pero yo tengo que encontrar la palabra más larga. Y ahí es donde recomiendo releer el problema. Yo nunca pedí la palabra más larga. Yo pedí cuánto mide la palabra más larga. Entonces yo lo único que tengo que hacer es contar caracteres. Nunca tuve que obtener un substring. Podríamos asumir que la separación entre palabras es... las palabras sí o sí van a estar formadas por letras. Esa es mi suposición. Y que si hay algo entre letra y letra que no sea letra, es la división entre una palabra y otra. Entonces simplemente voy recorriendo el string
Me voy fijando una por una. O sea, si hay una letra y me fijo que iba llevando un conteo, bueno, sumo uno, sumo uno, sumo uno, hasta que me topo con algo que no es una letra. Cuando me doy cuenta que no es una letra, listo, este es el tamaño de palabra. Y lo comparo con el registro de la palabra hasta el momento, el conteo más largo. Este conteo, ¿cuánto me dio? 3 letras. ¿Y cuál es la palabra más larga o el conteo de letras que tiene la palabra más larga? 2. Bueno, entonces sé que ahora 3 es la longitud más larga de palabra. Y así hasta que eventualmente terminó de recorrer todo esto y devuelve el resultado. Uno diría, eso suena a un típico problema de algoritmia. Sí, pero es un ejemplo sencillo donde puedo demostrar que hay veces que asumir cosas puede ayudar. Otra clásica suposición que uno podría aprovechar y que uno suele ignorar, sobre todo en este tipo de problemas típico de entrevista o problemas de algoritmia, es, dada una lista ordenada, es clásico. Yo les recomiendo, si les plantean a ustedes un problema y les dan una restricción como dada una lista ordenada, y lista ordenada es una restricción, sabemos primero que es una lista y sabemos que está ordenada. Casi siempre ese dato de ordenada sirve para algo. Cuando están resolviendo problemas de algoritmia, recomendación, pasen en limpio todos los datos. Yo los suelo anotar como si fuesen ítems. Diciendo, a ver, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que tengo una lista ordenada, o yo sé que es una lista, yo sé que la lista está ordenada, yo sé que la lista contiene los nombres de tal, 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 etc. Bueno, dadas esas suposiciones, uno puede sacar conclusiones mucho más sencillas y los problemas se pueden simplificar. Por ejemplo, en el caso de buscar la palabra con la longitud más larga, uno diría, bueno, pero yo quiero saber cuál es la palabra más larga. Recordemos lo que pedía el problema. El problema no pedía saber cuál era la palabra más larga. El problema pedía resolver cuántas letras tenía la palabra más larga. Uno diría, en la vida real yo no voy a resolver un problema tan estúpido como ese. Número uno, uno nunca sabe. Número dos, puede ser un ejercicio de entrevista. Porque le pueden pedir la solución más óptima que haya y que la defienda. Y yo le juro que agarrar un string, dividirlo en una lista de strings o crear substrings del string original no es óptimo. Garantizadísimo. Imagínense que le dicen que quieren complejidad espacial constante. Es decir, que no puede variar la longitud a lo largo de la ejecución, o mejor dicho, la longitud no puede depender, por ejemplo, de la longitud del string original o de la lista. O sea, tiene que ser fijo, no importa si te doy un string con 3 letras o un string con 1.000.000, no tendría que ocupar más o menos espacio por uno o por el otro. ¿Sí? No están correlacionados. Bueno, ese tipo de cosas se logra en base a prestar atención, por ejemplo, a las restricciones. Entonces, las suposiciones son en realidad restricciones. Y acá es donde uno tendría que ser, y esto es algo que para los que trabajan en Python, para los que trabajan en JavaScript, es algo que hay veces que me puede llegar a molestar un poco. No todos los casos, o sea, yo entiendo que hay veces que uno no asume eso, pero me molesta mucho cuando yo leo el código de Python o JavaScript, sobre todo. Es decir, no sé lo que tiene esta variable, ¿no? ¿Qué tiene acá? ¿Un número? Porque acá uno puede decir ID. ¿ID qué es? ¿Un número? ¿Un string? ¿Un tipo UUID? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Un punto flotante? Si dice price, ¿price qué es? ¿Un punto flotante? ¿Es un entero? ¿Qué es? Bueno, si estamos en JavaScript todo es punto flotante, pero ¿qué es? ¿Un string o es un número? No es lo mismo. Y cosas tan tontas como esa puede llevar a errores más tontos todavía, como error. Bueno, en el caso de JavaScript no tanto, pero en Python u otros lenguajes sí. Un string no tiene la operación resta. Y no sé por qué está fallando. Y porque un string no tiene operación resta. ¿Pero por qué dice eso? Y porque vos estás teniendo un string y por alguna estúpida razón le estás queriendo hacer una resta. Y vos a un string no le puedes restar. ¿Y pero por qué pasa eso? Y porque tenés un string. ¿Vos estás queriendo restar? Sí. Bueno, el problema es que tenés un string. ¿Y por qué tengo un string? Ah, no sé eso, fíjate. Me molesta mucho cuando es ese problema, porque el problema es obvio. El problema es muy obvio. Pero la persona no se digna en decir, ok, yo sé ahora que tengo un string y le estoy queriendo restar. ¿Yo quiero realmente restar? Sí. Bueno, la resta no es el problema. Entonces el problema es que estoy queriendo tener un string. ¿Cómo hago para restar un string? Y quizás si lo que estoy queriendo restar es un número, entonces tendría que convertir el string a un número.
Entonces mi problema es que yo estoy esperando que puedo restar esta variable, que la variable yo no sé lo que tiene, pero cuando me fijo es un string. Fíjense con cuidado, por favor. Son detalles súper tontos, pero uno puede llegar a perder, sobre todo si es principiante, horas y horas porque estaba queriendo hacer algo con un string cuando uno esperaba que sea un número. O cosas que hay veces que es un string y hay veces que es un número. Son errores súper estúpidos. Son errores muchas veces de distracción, no porque uno sea un idiota. Hay veces que sí, puede ser que sí. Pero casi siempre es error de distracción. Cuando están en un error de distracción, mi recomendación es vuelvan mucho más atrás de donde está el problema y vengan haciendo un seguimiento. Vayan hasta el punto donde pueden empezar a hacer sus posiciones de forma segura. Cosa que digan, bueno, esto tiene un 5 y si lo ejecuto yo puedo ver que claramente tengo un 5. Bien, ese es el punto de partida. Vayan al primer punto a partir del cual conocen su estado y avancen. Lo ideal es que puedan hacer esto lo más cercano posible al lugar donde están sucediendo los problemas. Por no decir que hasta la línea inmediatamente anterior uno tendría que saber qué es lo que está pasando. Si no es así, algo están haciendo mal. Hagan las suposiciones de forma correcta. ¿Y cómo se hace eso? Revisen que las cosas estén funcionando como corresponde. O sea, revisen que su suposición es correcta. No asuman de que su suposición es divina y por eso es correcta, porque yo siento que así tiene que ser. Sí, yo también quisiera que mi software no tuviese bugs. Lamento informarles que mi software tiene bugs. Lo que puedo hacer es intentar mitigarlos. Puedo intentar reducir la cantidad de bugs que voy haciendo. Pero para hacer esto y para poder resolver problemas, uno tiene que saber identificar cuáles son las restricciones que necesita. Sé que vivimos en un mundo en el cual hablar de restricciones es algo impopular porque las restricciones son malas y no nos impiden expresarnos y ese tipo de estupideces, de mi opinión. Pero hay veces que las restricciones son buenas. Si sabemos que una variable va a tener un string, ¿por qué nos quejamos de eso? Sabemos que va a ser un texto siempre. Entonces vamos a poder utilizar ese texto como un texto. Si en algún momento lo necesitamos como un número, bueno, convirtámoslo en un momento en un número. Ahora, si intentamos convertir un texto en un número, estamos incorporando dos casos. Que se pueda convertir en un número o que no. Porque puede darse el caso de que no tengamos un número. O sea, tengamos la palabra ASD y ASD no es un número. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Porque uno puede decir, bueno, fácil, si un string, listo, lo convierto en número y lo uso. Ah, ¿y si viene un valor que no corresponde? No, eso no va a pasar. Bien, ahí estamos haciendo una suposición. Puede ser que no vaya a pasar porque en un momento más atrás nos fijamos de que no pueda pasar. Ahora, si usted no puede garantizarlo, de que ni ahora ni nunca ahí va a venir algo que no es adecuado, y le recomiendo no hacer esa suposición y aún así contemplar ese caso y, entre comillas, imposible. Nunca digan esto no puede pasar. Es el clásico ejemplo de poner un if, un else if, un else if, un else if y un else y dejarlo ahí. Yo pondría en el else un print o un log o lo que sea que diga esto no debería de estar pasando y algo más para saber dónde está sucediendo. Y si algún día ven ese mensaje impreso en algún lugar, asústense mucho. Hay algo que está saliendo catastróficamente mal. Lo imposible está sucediendo. Algo salió mal. Es un clásico que uno diga, no, esto no puede pasar, lo deja así, no deja nada que indique que eso pasó. Entonces después uno está renegando un montón de días porque no sabe por qué las cosas fallan, hasta que un día algún iluminado se fija un mensaje que dice literalmente, esto no debería estar pasando. Y ahí es cuando uno se asusta, ¿por qué la consola me está diciendo esto no debería estar pasando? Es preocupante que mi programa me diga que esto no debería estar pasando cuando sé que no debería estar pasando. Y es donde uno busca ese texto en el código y dice, a ver qué pasa si lo ejecuto de nuevo y se vuelve a imprimir en ese lugar que acabamos de encontrar. Acabamos de encontrar que nuestro programa estaba roto. Supusimos todo este tiempo que estuvo bien. Estaba roto. Tengan mucho cuidado con las suposiciones. Las suposiciones implican asumir restricciones de menos, asumir restricciones de más o asumir las restricciones correctas. ¿Cómo se asumen las restricciones correctas? Bueno, práctica, como todo. Eh, si ustedes no pueden garantizar lo que viene en un lugar, o sea, si usted no puede decir, bueno, en esta variable tendría que venir un 5 y acá tendría que haber un entero,
Ok. Están suponiendo de más. Como diría, deformando la expresión de Lelutier, está suponiendo fuera del recipiente. Creo que la expresión original está opinando fuera del recipiente. Ah, qué vergüenza, no me acuerdo de la expresión original. De Lelutier. O sea, la original sé cuál es. Pero me causa más gracia la de Lelutier. Recomendable. Vean eso. Pero bueno, acá estaríamos suponiendo de más. No, pero yo seguro que acá viene un 5. ¿Y lo probaste alguna vez? No. Probalo. Si viene un 5, la suposición es correcta y podemos asumir que hasta ahí estaba todo bien. Ahora, si ahí nos viene un 5, los problemas estamos viendo que claramente ya estaban de antes. Estamos fijándonos ya cuando es demasiado tarde. Hay que ir al punto donde empiezan a salir mal las cosas. De ahí es donde sale la técnica de Divide and Conquer, de resolución de problemas. Establezco un punto inicial, establezco un punto final, me fijo en el medio. Ok, en el medio, ¿los datos están bien? Sí, listo. Sé que en algún punto del medio en adelante las cosas están fallando. ¿Los datos están bien en el medio? No. Significa que en un punto del medio para atrás hay fallas. Del medio para adelante está todo bien, no lo puedo garantizar. Pero del medio para atrás sí puedo garantizar algo. Las cosas no están saliendo bien. Ok. Una vez que arregle todo hasta el medio, ahí sí tendría que volver a fijarme. Che, me fijo en el final. ¿Funciona bien? Sí, listo. Entonces todo lo que pasó en el medio fue como correspondía. ¿Funciona mal? No. Bueno, entonces me acabo de dar cuenta que no tenía un problema. Tenía dos problemas al menos. Uno del medio para atrás y otro del medio para adelante. Entonces vemos cómo las suposiciones pueden jugarnos a favor o pueden jugarnos en contra. Acá estamos jugando con suposiciones en esta técnica de buscar errores. Muy estúpida, muy sencilla y que la verdad es bastante mecánica, no es súper ingeniosa. Hay formas más divertidas de encontrar un problema y que requieren más uso del cerebro. Pero esta técnica de agarrar, buscar un punto inicial y un punto final, por ejemplo un crasheo es un buen punto final y el punto inicial sería donde arranca el programa. Agarremos algún punto en el medio, random. Lo más en el medio posible para hacer lo más logarítmico de la búsqueda. Y decir, bueno, ok, acá llega todo bien, sí, listo. Para atrás está todo bien, veamos para adelante. Por eso depender de variables globales es una mala idea, depender de singletons es una mala idea, aunque un singleton técnicamente es una variable global. Trabajar con código espagueti es una pésima idea y así. Cuanto más sencillo sea el código, más fácil es comprobar que las suposiciones que tenemos son correctas. Podría estar hablando de esto horas y horas y horas. Ya llevo prácticamente una hora hablando de esto. Creo que voy a dejarlo por acá. El punto yo creo que se entiende. Si hay alguna duda, algún planteo, algún descargo, alguna sugerencia o algo por el estilo que quieran plantear como comentario, de ser posible como crítica constructiva, lo apreciaría un montón. Yo espero que hayan disfrutado de este episodio. Yo lo disfruté bastante. Fue hasta cierto punto un poco un descargo de algunas frustraciones que he tenido en base a suposiciones que he hecho mal. Como podrán observar, soy un ente falible, fallo, me equivoco, supongo mal, y eso es algo que no se me va a curar nunca mientras esté con vida, pero sí puedo intentar mitigarlos. Así que les comparto esto, que suele ser algo que uno ignora porque uno se suele fijar casi siempre en tecnologías o cosas muy específicas y cosas tan simples como estas que si uno prestara atención, yo por lo menos, no es que voy por la vida fijándome en no, suposiciones. No, no es eso. O sea, la idea es, ok, esto está funcionando mal. ¿Por qué? A ver, acá tendría que haber este dato. ¿Cómo sé eso? Lo estoy suponiendo. ¿Realmente es así? Hacerse esa pregunta. Háganse la bendita pregunta de, ¿realmente está sucediendo lo que yo espero que suceda? Y número 2. Sí, perfecto. Y si no, ¿por qué? Son dos preguntas tontas. ¿Las cosas suceden como estoy esperando? Si la respuesta es sí, maravilloso. Si la respuesta es no, lo primero que se tienen que preguntar es por qué, y de eso el por qué, y de eso el por qué, y de eso el por qué, hasta que eventualmente lleguen a la causa y solucionen su bendito problema y luego vuelvan a fijarse. Ahora sí, ¿llega lo que yo estoy esperando? No. Ok, tenemos más problemas todavía. ¿Llega lo que se supone que tiene que llegar? Sí. Perfecto. Acabamos de resolver nuestro problema. Como podrán observar, es algo súper sencillo. No necesita uno un título universitario, 15 cursos, 8 bootcamps y hablar con 8 gurús
de la inversión, los NFT, blockchain, machine learning y coaching. Uno podría decir que es sentido común. Sí, también tengo que admitir que es el menos común de los sentidos. Chiste más que repetido en mi persona. Pero bueno, cosas que pasan. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio. Otra vez haciendo prácticamente el episodio más largo de Script Time. Es gracioso porque el tema iba a ser corto. Igual estoy dejando algunas cosas afuera. Probablemente material para futuro podcast. Así que bueno, ahora sí, ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Si quieren comentar algo o contribuir, ya saben, comentar, darle like. Y si por alguna razón quieren hacer alguna contribución monetaria o participar en el podcast, los medios están en la descripción. Sin mucho más, repito, con esto me despido y será hasta la próxima.